Pienso que hay una relación bien interesante entre la primera lectura del profeta Ezequiel y el evangelio que acabamos de escuchar. Comienza el profeta diciendo que le fue dirigida la palabra del Señor que le decía que fuera donde el príncipe de Tiro, un hombre que se creía muy ganador, un hombre que creía que tenía el control de todo, un hombre que seguramente abundaba en riquezas, un hombre que lo tenía todo pero no tenía a Dios y había perdido el temor del Señor. Y entonces le pide el Señor que vaya donde él y le haga ver que todas esas cosas son nada comparadas con tener a Dios en la vida y en el corazón. Y a mí me parece muy interesante, queridos amigos, cuando la palabra de Dios también podría ser esa palabra para nosotros, que nos sentimos asegurados en medio de las cosas, que muchas veces por tener un poquito más que los demás podríamos sentirnos sobrados. Y que muchas veces el interés por mantener vigilados los intereses de las cosas nos podría separar del interés mayor que es el Señor en nuestra vida. Por eso, queridos amigos, yo podría afirmar sin temor a equivocarme que desde de las angustias más grandes que yo he visto en el corazón de las personas, las he visto en estos sectores donde hay personas que se sienten aseguradas desde lo económico, pero que no tienen en su corazón, muchas de ellas, la seguridad de un Dios que les genera equilibrio y paz. En otras partes, las personas carecen de lo económico, pero son personas que siguen abandonadas en la providencia de Dios. Muchas personas en estos sectores abundan en lo económico y por eso, porque están sobradas, se les olvidó que lo que uno tiene es fruto de la providencia. Y a veces, cuando uno no es amigo de la providencia, se le olvida mirar para el cielo. Esa es la crítica, mis queridos amigos, que Ezequiel le hace al príncipe de Tiro. Tú te sientes muy ganador, muy sobrado, tienes muchas cosas, pero no volviste a mirar para el cielo. Y entonces prácticamente como que le vaticina el que todas esas cosas se van a perder porque se desconecta uno del que las hace posibles. Y es ahí, mis queridos amigos, donde aparece el evangelio de hoy. Jesús, caminando con sus discípulos, les va a decir, les repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Jesús es un observador. Y entonces vale la pena contemplar a ese Jesús ubicado en ese contexto cultural, donde veía comerciantes, personas que iban y venían, seguramente saliendo de los puertos, a veces con esos camellos cargados de cosas, a esos camellos con esos hombres viajeros que tenían que atravesar el desierto. Y Jesús ve esos camellos de aquellos hombres itinerantes llenos de cosas. Y entonces a ese Jesús, que es un Jesús creativo y un Jesús que tiene unos dichos especiales, se le va a ocurrir decir a la gente, es más fácil que un animal de esos, cargado con todo eso, pase por el ojito de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Amigos, el evangelio tiene una pedagogía interesante y cuando el evangelio nos comienza a hablar del camino estrecho, lo que nos está diciendo es de la cabecita de una aguja. Si querés pasar
como por la cabecita de una aguja, tenés que soltar todo lo que en tu vida a veces de camello vas llevando y se te va pegando. Y entonces son muchas las cosas, queridos amigos, que nosotros vamos agarrando en el camino. Y pareciera que la invitación del Evangelio fuera una invitación a ir dejando aquellas cosas que nos van obstaculizando la vida. Cuando una persona tiene más, es comprobable y verificable que tiene más preocupaciones, porque pareciera que su mente estuviera ocupada en el control y en la manera de regular las cosas, que perdiera frente a la vida y frente a la paz y la tranquilidad la verdadera libertad. Para uno entrar tiene que dejar, para uno entrar tiene que soltar, para uno llegar tiene que renunciar. Y la figura del camello es eso, que no te agarren las cosas, que tengas tu control de las cosas, pero nunca que las cosas te controlen a ti. Es interesante cómo en el Evangelio Pedro, y ustedes me han escuchado siempre decir que me llama la atención que sea Pedro el de esas preguntas ocurrentes, porque pareciera que fuera la iglesia, Pedro, la iglesia, el que le dice al Señor: Señor, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? Y entonces pareciera que fuera desde la iglesia donde uno con una espiritualidad elevada tuviera que entender el sentido de la pobreza. Jesús le dijo: en verdad les digo, cuando llegue el día de la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán conmigo. Amigos, la pobreza es una gracia. Y ustedes puede que no me entiendan eso. Al menos saberse pobre. Tengo muchas cosas, soy un hombre trabajador, he multiplicado mi dinero, tengo más que los demás, pero me sé pobre. ¿Qué es eso, Padre? Que podría usted perderlo todo y usted seguiría confiando y esperando en el Señor. Que usted se levanta cada mañana aún teniendo más que los demás y usted es capaz de mirar para el cielo reconociendo que sus cosas le han venido como gracia del Señor y que el Señor que provee es su más grande riqueza. Que podría usted algún día levantarse sin nada y usted seguiría esperando y aguardando en Dios y en su providencia divina. Eso es lo que el Señor le dice a Pedro. Que no se le olvide que la pobreza es una gracia, que puede uno estar más sobrado que los demás, pero si se levanta cada día sabiéndose dependiente de Dios, esa es la más grande de las riquezas. Y le recuerda, y con esto termino, que todo el que haga algo por las causas de Dios, todo el que haga algo por mí, todo el que sea capaz de renunciar en mi nombre, toda aquella persona que sea capaz de posponer algo o de apoyar las causas de Dios, esa persona recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esa es la verdadera riqueza, la persona que es capaz de pasar por la vida sin dejar de mirar las cosas y las causas de Dios. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros un corazón pobre, que nunca las cosas nos agarren, que seamos nosotros el que con diligencia y libertad aprendamos a tener manejo de las cosas materiales. Digan conmigo amén.